vicepresidenta de Relaciones, Responsabilidad Corporativa del grupo de NH Hoteles, a Bruno Pujol, del Departamento de Desarrollo Universitario Internacional de la Universidad Nebrija, y Alejandro Varela, director general adjunto para las Américas de la Organización Mundial de Turismo. El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, nos dio cifras muy interesantes y nos dio los pilares en los que se basa este concepto de la alianza entre turismo y desarrollo sostenible. Este año, este fue el tema del Día Mundial de Turismo que tuvo lugar en Guadalajara, México. Y también estamos viendo que América Latina y muchos países están centrándose en eso para desarrollar el turismo, concretamente Posadas. Bueno, también en México, que es mi país, hay proyectos bastante interesantes de pueblos mágicos que pretende impulsar el desarrollo sostenible a través del turismo. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene también proyectos muy interesantes con comunidades indígenas. Y bueno, es el momento de escuchar a los ponentes. Tenemos un tiempo bastante limitado hasta las 8 y queremos también que esto sea bastante interactivo. Veo bastantes caras jóvenes, entonces supongo que habrá inquietud. Empiezo con Marta. Y le pregunto si las empresas turísticas son conscientes de la responsabilidad que tienen en relación con las comunidades locales. Pues voy a comenzar diciendo que cada vez más. Yo creo que el mensaje de nuestro secretario de la Organización Mundial de Turismo yo creo que ha sido muy claro. Yo ya le he tenido la oportunidad de escucharle en bastantes ocasiones. Y de verdad, desde un país como España, yo tengo que decir que es casi obvio, ¿no? Decir que efectivamente el turismo lo único que ha generado es riqueza. Entonces, tengo que decir que teniendo desde España y siendo una empresa española, NH Hoteles, asumimos desde un inicio la responsabilidad con el desarrollo económico, social y medioambiental que suponía la operativa de nuestro negocio hotelero. Entonces somos por introducir, para quien no tenga tan clara la foto de la compañía a la que represento, NH Hotel Group es una compañía hotelera, fundamentalmente de hoteles urbanos. Entonces en esto sí que tengo que decir que efectivamente nuestra operativa está fundamentalmente en grandes y ciudades intermedias. Ahora mismo en 27 países. De esos 27 países, 8 son en Latinoamérica, que suponen pues el 20% de la cartera. Estamos en 8 países y el 20% de la cartera en total, en torno a 20-25 hoteles. Todavía no estamos presentes en Paraguay, pero seguro que lo estaremos. Quiero pensar que sí. Pero lo cierto es que ese compromiso de operar el negocio hotelero integrando los criterios éticos, sociales y medioambientales, yo tengo que decir que fui un poco la que generó el germen en la compañía, pero es verdad que ya se hacía con bastante naturalidad. Y yo creo que sí que es importante tener claro cuáles son los criterios y cómo hacerlo. Luego, si quieres, entramos en cómo lo hemos hecho, pero yo he querido aclarar que sí. La respuesta es sí, creo que cada vez más las empresas turísticas tienen conciencia del impacto que tienen, impacto económico, impacto social e impacto medioambiental. Y es solo una cuestión de gestionar, maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos no tan positivos. Muy bien, gracias. Pasamos con Bruno. Y quisiera preguntarte cuál es el papel que los propios turistas tienen en su esfuerzo para empoderar a las comunidades a través de sus viajes, a través del turismo. Bien, yo llevo viajando a América Latina por diferentes motivos ya muchos años. De hecho, hay algunos alumnos aquí de la universidad, aquí en la sala. La mayor parte de los alumnos nuestros en Nebrija son americanos. Somos una universidad española, pero con mayoría, sobre todo en posgrado, de alumnos latinoamericanos. Yo creo que, siguiendo un poco el hilo de lo que han dicho las intervenciones anteriores, América está en un proceso de cambio
Y mientras Europa está gestionando la crisis, América está gestionando el progreso. Es un cambio radical en el enfoque. Yo creo que ha cometido un error la Casa América invitando a un profesor a hablar, porque puedo estar aquí, el tiempo es limitado, no, pero bueno, eso me invitó a mí. intentaré que usted cumpla bien su trabajo, ¿no? De hecho, este domingo tengo que ir a Puerto Rico y a República Dominicana, y yo lo que estoy viendo es que en América Latina se ha producido un tremendo cambio de paradigma. El problema de las comunidades, aunque el nombre permite muchas similitudes con poblaciones, gente, es decir, la palabra comunidad a veces está secuestrada de una cierta forma, es decir, población también reside. El problema de integración no es un problema latinoamericano. Yo recuerdo hace muchos años en España, en el sur de Canarias, había un cartel que ponía Spanish Spoken. Era en España y el cartel estaba en inglés. Es decir, el problema es cómo el turismo pasaba por aquí, por España, pero no pasaba por las poblaciones, ¿no? Por lo tanto, ese problema de la integración de las comunidades, de las poblaciones, es un problema desde el punto de vista mundial, no solamente es un problema americano, ¿no? El gran cambio que se ha producido desde el punto de vista en el turismo en los últimos años es que las comunidades, las poblaciones son parte del producto, parte del servicio, parte de la experiencia, parte de la experiencia. Es un cambio radical de los últimos años. Es decir, la comunidad ha pasado de ser espectadora a ser protagonista, ¿no? Pero claro, eso requiere una cierta accesibilidad, ¿no? La palabra accesibilidad es una palabra muy amplia. Hablaríamos de accesibilidad aérea, es un problema todavía no resuelto en muchos países latinoamericanos. Si algo ha permitido permear el turismo en Europa es la accesibilidad aérea. Las compañías de bajo coste, la apertura de cielos, las privatizaciones, por lo tanto es una asignatura pendiente todavía desde el punto de vista en América Latina. Pero sobre todo la accesibilidad física al empleo, a la emprendeduría y también a los límites, La semana pasada estaba yo en Melilla, que es una ciudad española, muy española, en el norte de África, y hay problemas de visado, hay problemas para entrar en México, el problema, lamentablemente, de la valla. Por tanto, insisto que los problemas de Latinoamérica no son propios de Latinoamérica, son propios de cualquier parte del mundo, yo diría, ¿no? En términos de comportamiento del turista, y en esto voy a ser un poco crítico, porque yo creo que a veces estos temas se tratan con cierto buenismo. Yo le llamo el buenismo, ¿no? Las declaraciones de intenciones. Y todos queremos un turismo accesible, sin duda. Todos queremos que las comunidades participen, sin duda. Pero la pregunta que hay que hacer, estados, gobiernos, instituciones, es cuáles son las condiciones que se crean para que eso sea posible. Por lo tanto, hay que pasar desde el punto de vista del discurso al hecho, Y la palabra sostenibilidad también es una palabra desde el punto de vista revisable, porque siempre hablamos de sostenibilidad medioambiental. Aquí estamos hablando de otro tipo de sostenibilidad, jurídica, física y relacionada también con el empleo. Por lo tanto, es muy angelical pensar que el turista puede hacer partícipe a la comunidad del turismo si esta comunidad no participa en el progreso, punto uno, desde el punto de vista casi metodológico, ¿no? Punto dos, sí que me parece esencial también en el turista. El turista de nuestros días, y lo han dicho muy bien antes, ya no está buscando las grandes metrópolis, está buscando lo auténtico, ¿no? En América Latina se ha producido un cambio, incluso a nivel político, en los últimos años, de unas dimensiones que todavía no somos conscientes, yo creo. Y es que el turismo ha pasado de ser un privilegio a ser un derecho. Es un cambio radical. De hecho, hay algunas constituciones, como la Constitución ecuatoriana, que recogen en sus artículos el derecho al ocio, ¿verdad? En uno de esos artículos de la Constitución. Y por aquí yo creo que va la cosa. Por aquí va la cosa. Es decir, primero, un mercado que se dispara, pasa de privilegio a derecho. Segundo lugar, clases medias que son conscientes de que participen en las comunidades. Y un tipo de turista que está buscando la exclusividad frente a lo artificial. Lo local frente a lo global. Pero lo que no quiere es lo impuesto. No quiere una especie de comunidad cosmética preparada para el turista. Y con esto finalizo. Yo lo que creo y echo de menos muchas veces es que se recupere el turismo para la comunidad y no para el turista. Es decir, esa recuperación del turismo para el que va a venir
creo que es posterior para el que está. Porque el que está, más que vender, ofrece. Y si no ofrece lo que es, nadie lo va a disfrutar. Muy bien. Alejandro, ¿se puede lograr el equilibrio adecuado entre el desarrollo turístico y la conservación a nivel comunitario? Por supuesto. Por supuesto. Básicamente es una conjunción de acciones que se dan en el nivel público y en el nivel privado. Es el análisis de la coyuntura, es el análisis de la situación de la población, en este caso que estamos analizando, y es el mecanismo adecuado para formular nuevas políticas y formular nuevas formas de acercamiento a esas comunidades. Es la creación de organismos de gestión que puedan nuclear las expectativas que tienen, tanto desde el aspecto nacional como desde el nivel local. Es tratar de generar focos que alimenten a la población y sobre todo en el caso de la preservación, si entiendo bien lo de preservación, quizás te estás refiriendo al tema de a lo mejor una población en un sitio del patrimonio o algo de eso. Sí, pero yo creo que un poco nos basamos en los temas de sustentabilidad, o sea, Okay. más allá de pensar en una comunidad o en un patrimonio, ¿no? Perfectamente. Entonces, en ese mismo campo, es decir, va por el mismo lado el turismo. Es decir, hay una necesidad de crear una cantidad de políticas comunes que puedan hacer funcionar ese mecanismo. Entonces, ¿qué sucede en una comunidad como la que tenemos? Esa creación de trabajo, ya lo hemos dicho todos de una forma u otra, esa calidad que tiene el turismo para crear trabajos, para generar riqueza, es lo que va haciendo el propio desarrollo de cada una de estas instancias, que se verifican desde las instancias más bajas, es decir, desde la juventud, siguiendo por las mujeres en los estamentos locales y gubernamentales, nacionales y regionales en algún caso. El Mercosur tiene una política sobre el tema de comunidades bastante desarrollado. El caso que nos está citando la ministra de Paraguay respecto del tema de posadas turísticas es otro ejemplo contundente de cómo se van desarrollando esa clase de turismo. Estoy de acuerdo con lo que dice Bruno también, es decir, el turista va a buscar otra cosa, ¿no es cierto? El turismo va a buscar, en vez de lo establecido, va a buscar, como se dice actualmente, lo experiencial, o algo así, ¿no? La experiencia, la cosa vivida. Y yo creo que este es el momento adecuado. Y para centrarme más en el caso de América Latina, es indiscutible que el nivel de riqueza que ha alcanzado América Latina en estos últimos años ha permitido que sus poblaciones puedan desplazarse y puedan conocer sus propios territorios. La mayoría de las políticas de turismo de las naciones americanas tienen por sí el componente del turismo interno. Y eso es algo que se sigue verificando. Es por eso que ¿qué utilizan los países? ¿O en qué se basan los países principalmente? En sus países vecinos. Acá sucede igual, en América sucede igual. Entonces, bueno, es como una sinergia que se va generando y y eso permite ir creando los mecanismos para que exista ese balance al que tú hacías referencia. Bien, pues tenemos una primera pincelada, no sé si ya hay inquietudes en la gente. Ahí. ¿Se puede levantar? Porque realmente, si nos paramos a analizar la trayectoria que se está llevando a nivel mundial en cuanto al turismo, tenemos que decir que ha sido depredador, creador de riqueza obviamente para pocos, como se ha podido mencionar solayadamente aquí, pero sí
depredador para muchos. Y tenemos tantos ejemplos, bueno, en todos los sitios, ¿no? En La Manga, en sitios de Asia, bueno, pues no hace falta ir mencionando. Con lo cual, a mí me sorprende muchísimo que se siga hablando de desarrollo turístico cuando no se habla para nada de lo que es gestión de patrimonio y, sobre todo, que los agentes, bien de la administración pública o bien de inversores, no tienen la más mínima, en la mayoría de los casos, idea de cómo se gestiona ese patrimonio real, local, como realmente ellos lo quieren y no como nosotros creemos que hay que hacerlo o otros creen que hay que hacerlo. En esas 4 diferencias que siempre pueden existir. Y a mí me gustaría que me explicasen las ideas que tienen respecto a este tema o qué acciones están tomando, porque es algo que me sorprende. Y respecto a lo que ha comentado nuestra compañera de NH, pues yo quisiera apuntar una cosa en un solo momento, y es decirle que me ha sorprendido. Ayer estuvimos en Eurobuilding, en la cumbre, lo que hubo de medio ambiente, y me llamó la atención la decoración que tenía. Esto es simplemente una sugerencia. En Colombia, concretamente, la cadena, bueno, una estelar, en alguno de sus hoteles tiene precisamente, la decoración está basada en artesanías de diversas zonas de Colombia, hechas cuadritos y demás. Y yo pediría a los hoteles que no sean tan minimalistas en cuanto a una ornamentación y a un amueblamiento. No, ya acabo. Es una petición que además me ha venido hecha de ayer y sabían que venía este foro y iba para esto. Si se puede realmente dar más cancha, más trabajo a esas poblaciones indígenas que también saben, hay que enseñarles diseño, etcétera, etcétera, para ese aprovechamiento, y eso sí que es real. O sea, invertir dándoles a ellos una participación no solamente a quien trabaja en turismo, sino a toda la gente que está en ese destino y que realmente espera mucho más, y si no está de camarero o demás, no tiene cancha para poderlo hacer. Gracias. Bruno me había pedido la palabra para contestar la primera parte. Sí, es que me he quedado un poco, sobre todo en la primera parte de su pregunta, sorprendido, ¿no? Yo creo que, con todo respeto, estamos mirando el espejo retrovisor, no el GPS. Es decir, usted está hablando de un tipo de turismo que es cierto que fue depredador, como fue depredador la industria forestal, como fue depredador la energía, como ha sido depredador la industria del automóvil. Es decir, los años de industrialización, años 50, 60, 70 en todo el mundo, han sido años realmente de una cierta depredación. Pero yo creo que estamos en un momento, ya desde hace años, donde nunca ha habido tanta conciencia social, tanta legislación de los Estados, tanta legislación de las instituciones para proteger el medio ambiente y el patrimonio. Es decir, yo me quedo un poco sorprendido con un discurso que desde mi punto de vista ya no es actual. Y perdona que sea tan directo, pero creo que también estos foros sirven para poner las cosas en su sitio, ¿no? El sector turístico, que para mí no es un sector, es un sistema, ha sido un gran recuperador de patrimonio. En España, no diré el caso de paradores nacionales porque es una obviedad. Pero si vamos a México, por ejemplo, cadenas como Camino Real recupera las quintas reales para uso turístico. En Turquía prácticamente todo el Camino de la Seda, lo que es los Kervansaray, están recuperados para uso turístico. Nunca ha habido tanta inversión en patrimonio, en recuperación del patrimonio, en museología. Por tanto, estamos en un proceso de cambio absoluto, especialmente en América Latina. ¿Y por qué en América Latina? Porque en América Latina, por sus situaciones políticas, el turismo ha desarrollado más tarde que en Europa. Y eso ha permitido corregir los errores europeos. Hay una frase de Mao Zedong que es muy dura, pero muy cierta. Decía, en una hoja en blanco se escribe mejor, porque está sin escribir. América Latina estaba sin escribir. Hasta hace muy poco tiempo. La primera inversión, por ejemplo, en República Dominicana, en el país en el que España es hegemónico, con el 65% de los hoteles, fue en el 82, cuando entró Barceló. Y podríamos hablar de todos los países, el caso de México, cualquier país, o el caso de Argentina. Por lo tanto, yo creo que entiendo su denuncia en términos de pasado, no la comparto en términos de presente y creo que no tiene nada que ver con el futuro. Por ejemplo,
En términos de enseñanza, ya que yo estoy trabajando ahora en una universidad, nunca ha habido en el mundo tantos posgrados, grados, cursos para conocer el patrimonio, para intérpretes del patrimonio. Nunca ha habido tanta inquietud con instituciones como la OMT para ese tipo de cosas. Yo recuerdo la última vez que vi al secretario general, que fue en República Dominicana, que fue precisamente para un seminario sobre recuperación del patrimonio y accesibilidad aérea. Por tanto, yo creo que estamos todavía en un cierto prejuicio que no corresponde con la realidad. Esa es mi visión, por lo menos. Permíteme, Marta, bueno, un poco el tema que correspondía a NH, pero yo quisiera hilar a lo que estábamos hablando antes y que quedó un poco inconcluso, que es los planes concretos que está teniendo la cadena para incorporar la sostenibilidad al turismo. Muy bien, gracias, Adela. Yo, por comenzar respondiendo sí. a la participante, hemos hecho una reforma en el Urbini, si es minimalista, estamos en Madrid y esto es Europa, pero me vas a permitir que te cuente un proyecto porque es que he estado la semana pasada precisamente con ellos. Entonces, es que tengo el orgullo, ¿sabes? Que es justo un ejemplo de que yo he empezado diciendo que somos hoteles urbanos, pero esa inquietud de querer realmente impulsar de alguna manera a las comunidades locales, pues yo voy a poner a colación aquí un proyecto maravilloso que tenemos precisamente en México, con una iniciativa que se llama Binomios Creativos, conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que es un proyecto maravilloso, es verdad, de comunidades indígenas, donde efectivamente han promovido la artesanía, en un binomio con creadores locales, artistas locales, donde les están de verdad desarrollando en sus competencias creativas, en sus competencias sistemáticas, de crear procesos, de producir, integrando a mujeres, a todas las familias que efectivamente están emprendiendo a través de ellas, porque es verdad, bueno, hay algún hombre, hay alguna de las artesanías que efectivamente son también masculinas, y son 8 tipos de artesanías. Y desde nuestro hotel, en la capital, en México DF, lo que hacemos es darles una ventana, el window, ¿no? O sea, exponer esas artesanías. Queremos también, de alguna manera, incluso comprarles la producción para los detalles para nuestros clientes más VIP, de alguna manera trasladando e informando cuál es el proyecto, ¿no? De cómo esas artesanías y esas son piezas maravillosas, como en la mayoría de los casos, efectivamente pues tienen una historia, tienen mucha gente detrás, tienen un proyecto de desarrollo comunitario y que creo que tienes un orgullo, y efectivamente esos puntos donde decías hay un turista interno del propio México que conozca esa artesanía de Oaxaca. O sea, estoy diciendo que se expone en México DF y son productos de Oaxaca, ¿no? Y he tenido lo promoví desde hace año y pico y tuve la suerte de conocer a los líderes del proyecto en Madrid la semana pasada, y me vas a permitir que te responda así. En Madrid, en el Urbini no lo tenemos, pero permíteme que efectivamente de alguna manera traiga a colación este proyecto, porque es un ejemplo, ¿no? de cómo puedes abrir las puertas a intentar contribuir de forma local. En cuanto a las iniciativas más concretas, a ver, son unas cuantas, ¿no? Pero yo me quedaría con las más importantes que hemos ya repasado, yo creo que entre todos, la creación de empleo. En Latinoamérica, lo que respecta a nuestra cadena, son 4.000 empleados. Las políticas son globales. Yo tengo que decir que las políticas de compromiso son globales y, por suerte, luego tienes una adaptación local. Pero el compromiso de desarrollo profesional de nuestros empleados es en cualquier ciudad donde tenemos un hotel. O sea, aquí no hay diferencias, no es Europa y Latinoamérica, no, si en México, no en Argentina. Evidentemente es el compromiso con cualquier empleado de la cadena. De esos 4.000, si yo multiplico por 1.4, como decía el señor secretario, pues nos vamos ya a 5.600 empleos, ¿no? Bueno, esa contribución económica es clara. Luego, a través de los impuestos, a través de los ingresos que generamos en la región. Y yo voy a traer a colación también, yo creo que como compañía internacional, yo creo que más en un país donde efectivamente empezaban con la página en blanco, yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Tú vienes de Europa y tienes que predicar con el ejemplo, de las buenas formas, ¿no? Y traigo a colación también el Código Ético del Turismo. Yo creo que nosotros tenemos nuestro propio código
de conducta desde hace ya más de 4 años, donde efectivamente integramos el Código Ético del Turismo y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otro tipo de guías, de inspiración que efectivamente nos tenemos que preocupar por cumplir. Y una vez más, lo cumplimos en cualquier hotel donde tenemos presencia. Me da igual que sea en Alemania, yo lucho contra la prostitución y el tráfico sexual infantil, por supuesto, pero por supuesto en cualquier hotel donde estoy en Latinoamérica. Entonces, esas formas ya más desarrolladas donde tu compromiso como compañía son inapelables, yo creo que es también algo que tú enseñas al país, o sea, donde como referente en nuestro hotel de Bogotá, quiero entender que los hoteles que rodean mi hotel tienen el mismo compromiso medioambiental y han sido capaces de comprometerse y nosotros hemos reducido un 60% la huella de carbono desde el 2008. Bueno, quiero entender que eso crea también un referente en donde tú estás presente. Entonces, insisto, son muchos muchos ejemplos, quiero decir, los compromisos desde promoción de comunidades locales hasta compromisos éticos, sociales y medioambientales. Y luego mis empleados, que yo siempre lo digo, tengo un ejército solidario, ¿no? Eso es una suerte, ¿no? Entonces, son empleados que en la mayoría de los casos, lógicamente, son empleados locales, donde yo me comprometo a desarrollarles y formarles, pero además son solidarios con sus comunidades. Y yo les promuevo para que sean solidarios con sus comunidades y hacen voluntariado. Y tenemos programas también de empleabilidad de colectivos más vulnerables. En ese mismo país, siendo nuestros empleados los privilegiados, ¿no? Y eso es así. Entonces, el poder integrar todas esas prácticas dentro de tu cadena, bueno, pues es una oportunidad, yo lo digo, o sea, con la suerte de que hasta donde llegues, ¿no? Ojalá lleguemos a más, pero he querido sacar a colación estos ejemplos porque me parecen que son muy reales y me podéis preguntar por detalles porque estaré encantada. Había una inquietud y sí, agradeceré que sea una pregunta concreta y corta. Según la Comisión Europea, al cierre del 2013, el costo por contaminación para los Estados miembros fue en 180.000 millones de euros. En la Unión Europea, aunado a esto, es evidente y drástico el impacto del calentamiento global en la economía. Y sin embargo, la gestión ambiental hotelera y el turismo sostenible ocupa un segmento muy pequeño dentro del sector. En este contexto, ¿qué estrategias en el mediano plazo plantea la Organización Mundial de Turismo para Latinoamérica, donde existen graves problemas estructurales, soy de Venezuela, para desarrollar el turismo de manera sostenible? Gracias. Bueno, básicamente nosotros, la OMT está trabajando en ese tema desde hace un largo rato. Estamos desarrollando políticas para los países, pero más allá de nuestro desarrollo, más allá de nuestras líneas de acción que nuestros países miembros puedan adoptar, hoy en día también la conciencia respecto del daño que pueda hacer la industria de alguna clase está siendo compensada. Por estudios recientes, los países latinoamericanos están compensando el daño que los países latinoamericanos están compensando casi en un 45% y está subiendo ese número las emisiones de anhídrido carbónico. Entonces lo van compensando y van creando, por ejemplo, como en el caso de Colombia, donde estuve recientemente, se van compensando desde reuniones, emisiones de dióxido de carbono, y eso se va compensando con la creación de bosques. Eso es un ejemplo de lo que está haciendo Colombia en este momento. Eso se repite también en Chile. En Chile también tienen el mismo ejemplo de compensación mediante la creación de espacios libres y de la creación de bosques o participación creando nuevos espacios para la agricultura. Es decir, esa es la única forma. Que el turismo tiene una parte que está, sobre todo en los aviones,
tienen también ese tema, pero bueno, se está tratando de reducir hoy en día, la industria aeronáutica también está trabajando en ese tema para tratar de reducir hoy en día, mediante los nuevos modelos de aviación, la reducción de las emisiones, ¿no? Bien, yo quería incidir con Bruno en un tema del que la primera pregunta que planteábamos, y a partir de que han expresado tanto tú como Alejandro, esa nueva visión del turista como más experiencial o más sensorial, más estar cerca de las comunidades. Pero yo quisiera saber si esta evolución dentro del turista también incide en que él sepa la responsabilidad que tiene como turista para el empoderamiento de las comunidades. Vamos a ver, bueno, los españoles que somos muy directos hablando, ¿no? Como ya se han dado cuenta. Yo creo que el turista es una persona, es decir, que hablamos del turista como si fuera alguien externo, es que nosotros somos turistas, todos los que estamos aquí somos turistas, es decir, no es una especie de ser que se transforma cuando viaja y se convierte en idiota o en listo, es decir, todos los que estamos aquí somos turistas, es decir, hablamos a veces de este sujeto como si fuera algo ajeno a nosotros. Por tanto, el turista no es más que una proyección de la población. Por tanto, y ahí sí estoy de acuerdo con la primera pregunta que hizo la persona que habló antes, el problema de la cultura, pero no la cultura turística, de la cultura. Claro. De la cultura, punto uno. Es decir, el problema es la formación del individuo, Y aquí, nuevamente incido en el tremendo desarrollo que ha tenido la educación, por lo menos la educación formal, en llegar a esas clases medias mucho más concienciadas, en comprar productos locales, en consumir y dormir en hoteles locales, en respeto a la población y una legislación, además, que de alguna forma adecúa ese comportamiento del turista hacia el respeto a las comunidades. Ahora, el empoderamiento como palabra en sí, bueno, pues es un término en el cual el turista, desde mi punto de vista, no tiene la capacidad de empoderar. Lo que tiene es la capacidad de ejercer, a través de la formación, una sensibilidad que hace que las comunidades sean recuperadas o se nutran del turismo, pero desde el punto de vista el turista no empodera. El turista... Es que una cosa interesante que quería hablar dentro de esto del turismo, ¿no? El turismo no compite en los destinos, compite en los modelos. O sea, no compite Génova con Marsella. Compite el modelo de Barcelona con el modelo de Génova. Y dentro de este modelo está cómo se trata a las comunidades locales. Entonces, si el destino diseña de forma adecuada la integración de la comunidad local, oferta pública-privada, el turista se comportará de forma reflexiva y empoderará, en sus palabras, a las comunidades. Si el destino no desarrolla su política turística integrando en la comunidad local, el turista no podrá empoderar. Por lo tanto, es más un problema de diseño de modelo que de empoderamiento del turista, desde mi punto de vista, ¿no? En función de esto, de diseño de modelo, yo le preguntaría a Alejandro. Hace rato hablabas, Bruno, de... hay muchos factores que tienen que incidir, obviamente legislación, gobiernos, apoyo, empresa privada, etcétera. ¿Esto cómo se está viviendo en América Latina? ¿Todos estos factores están acompañando este nuevo modelo turístico para el desarrollo sostenible? En América Latina totalmente, sí, completamente. Es decir, me quedé pensando a ver si se me escapaba algún país, pero no, estoy haciendo el repaso y prácticamente las políticas nacionales de turismo son absolutamente conscientes de esta realidad y están, ¿cómo se dice? La asociatividad público-privado es un hecho elocuente y evidente en todos estos países, en todos, desde México para abajo, en todos. Entonces, es lo que decía antes, es esa sinergia de encontrar el camino y encontrar, como dice Bruno, encontrar el modelo para hacer las cosas. Como hay ejemplos en cantidad en América. Tienes desde lo que está intentando la ministra de Paraguay, el tema de las misiones, lo que está haciendo México con las posadas, lo que está haciendo El Salvador con pueblos vivos, es decir, lo que está haciendo con pequeños hoteles, lo que se puede hacer en Perú también con el tema de artesanías y pequeños hoteles. Esos son políticas nacionales, políticas y políticas locales que están unidas a esa comunidad. Muy bien, creo que había dos preguntas por aquí. Bueno, tú primero, sí.
Buenas tardes. El turismo de alguna manera no globaliza la cultura universal. Hoy un turista español puede ir a un lugar y se encuentra prácticamente casi los mismos gustos, las mismas formas de vida, cuando realmente lo rico, lo que enriquece a una persona es la diversidad de donde vaya y se encuentre lo auténtico. Creo que el turismo de alguna manera occidentaliza y normaliza allá por donde va, cuando lo que tiene que aprender aprender, captar la cultura propia de los lugares donde va. Y esa es mi reflexión. No era una pregunta. Había una pregunta más. Buenas noches. Es solo una observación. Hay en países como, por ejemplo, Perú, donde el turismo se está volviendo cada vez más importante. Hay un vacío muy grande no de políticas, sino de regulaciones, ¿no? Es todavía un espacio y un espacio por llenar. Y son países donde hay muchísimo desarrollo turístico, por ejemplo, por lo de Machu Picchu, por ejemplo, o también por el desarrollo gastronómico. Y eso va de la mano con el tema de la regulación y el tema de desarrollo al mismo tiempo, ¿no? Hay una falta de regulación frente a la industria turística y esto genera una serie de problemas, tanto medioambientales, sociales, políticos, económicos. Y más aún en contextos políticos y económicos en donde hay una desaceleración de la economía, ¿no? Países como Perú, también y otros países latinoamericanos están enfrentando un retroceso en este crecimiento tan abrupto que han habido en los últimos años y que ahora muchos hoteles y gran parte del sector hotelero de cadenas locales como también internacionales han visto un decrecimiento del 25% con relación al año anterior. Y esto genera una serie de problemas. La relación con el tema de la regulación va de la mano por el hecho de que en términos laborales esto trae una serie de dificultades, especialmente por trabajadores que están en planilla o no, que son eventuales. Hay una ausencia de regulación por parte del Estado. Entonces esto trae toda una serie de problemas. Era simplemente una observación porque se trató del tema de la regulación y eso también va de la mano con el tema de los modelos turísticos, etc. Pero era más que todo una observación. El tema de la regulación, es decir, por un lado necesitamos el tema de la regulación desde un contexto de seguridad jurídica en el cual nos tenemos que basar, pero también es importante ver un poco cómo se van dando estos elementos y cómo van cambiando. El caso más típico es el que acabas de mencionar, el tema de las empresas low cost, el tema de, por ejemplo, lo que se está viendo ahora de estos transportes como el BlaBlaCar o como el Uber o el Airbnb. Y todo eso significa que el mercado se tiene que ir transformando o la sociedad tiene que ir aceptando o el sector turismo tiene que ir asimilando toda esa integración de factores. Es decir, la regulación para mí es condición sine qua non, pero también tiene que haber una cierta flexibilidad para poder asimilar todos estos cambios como los que te acabo de mencionar, y esos también forman parte del dinamismo que puede tener el turismo en estos días. Y eso es algo que todavía se tiene que ver, es decir, eso también tiene un alcance que no es solamente local, tiene un alcance que puede ser nacional. Aquí adelante había una pregunta, me parece, ¿o no? ¿No? Bueno, yo quería seguir un poco con el tema de NH. Este proyecto que nos mencionas de México, no sé si México es un país pionero en él, y si lo es, pues hablando de lo que decíamos antes, entonces América Latina y todos los hoteles que tienen en América Latina son una hoja en blanco para este tipo de proyectos, ¿no? Pues sí, yo también quiero apelar a las... yo siempre he dicho que juntos es posible, quiero decir, el trabajo en red y crear alianzas es lo que dinamiza y lo que realmente impulsa que el impacto sea mayor. Yo tengo que decir que tuve la suerte de encontrarme por el camino este proyecto en concreto, entre otras cosas porque lo promocionaba y lo financiaba la Agencia Española para el Desarrollo, y efectivamente como empresa española
con presencia en México, con 11 hoteles, pensaron que efectivamente era quien nos podía interesar. Con eso quiero decir que probablemente solo como empresa hotelera no hubiéramos llegado a conocer el proyecto de Oaxaca, donde no tenemos hotel. Pero la confluencia de fuerzas, pensando en el mismo objetivo, yo creo que tiene una oportunidad enorme. Y yo desde que comencé a trabajar en esos temas siempre busco aliados. El pensar que tú solo resuelves o realmente catalizas mucho, pues cuantos más, mayor será la catalización y la transformación, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo efectivamente posibles alianzas se tornan en realidad. Tuvimos otro ejemplo con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, por ejemplo, con un hotel escuela que iban a desarrollar y tenían financiado en el norte de Etiopía. Y creamos un proyecto de 2 años de una red de voluntarios donde asesoramos con conocimiento para que se pudiera crear ese hotel escuela en el norte de Etiopía. Y lo siento porque justo es Etiopía, pero me lo estás poniendo como efectivamente unidos de la mano con una ONG española que en aquel momento era Manos Unidas, que iba a trabajar seguro y tenían de verdad personal en terreno para desarrollar ese proyecto con un enorme impacto económico, social y medioambiental también, lógicamente. Entonces, ayudamos en todas las etapas del proyecto, incluso tuvieron dos empleados un mes antes de la apertura supervisando la apertura. Les desarrollamos un programa informático muy simple para gestionar reservas, un montón de cosas que tú puedes contribuir si hay esa alianza. A veces no llegamos a tanto, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo y lo pongo aquí porque realmente siempre lo digo, si de verdad hay alguien interesado que podamos hacer proyectos comunes, a los hechos me remito, soy todo acción cuando de verdad encaja. O sea que sí que es verdad que tenemos un nivel de respuesta porque hemos tenido proyectos muy exitosos y de verdad como compañía responsable nos sentimos muy orgullosos cuando tiene sentido y realmente tenemos este impacto positivo, ¿no? Entonces, lo digo abiertamente porque quien tenga ideas, os facilito mi email y si no, bueno, pues tenéis en la página web cualquier tipo de información sobre datos de contacto. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que si no, continúo yo. Bueno, hablaban... ¿Me permites una sí, cosa? Desde luego. Es que hay un concepto que lamentablemente no se desarrolló, se implantó, y seguro que el secretario general lo recuerda, que vino del ministro del Ecuador, de Freddy Eder, ¿se acuerda? El concepto de turismo consciente. El problema del turismo, primero el turismo no es una ciencia, es un objeto de estudio. Y además es muy dinámico. Y además es muy nuevo. Es decir, el turismo como industria, quieren compararlo con la medicina, con la arquitectura, con el derecho. Es decir, el boom del turismo, ¿qué tiene? 50 años, por decir es decir, algo muy nuevo. Y cuando se desarrolló el concepto de turismo consciente, que es un proceso que no es que se paró, pero está prácticamente en suspenso, todo esto que estamos hablando se recogía ya. Seguro tú recuerdas en la conferencia de Quito todo aquello. Es decir, a veces el problema no está tanto en lo que hay que hacer, sino en hacerlo. El turismo consciente, desde mi punto de vista, era un paradigma superior al turismo responsable y al turismo sostenible, porque lo consciente dentro de sí tiene ya lo responsable y lo sostenible. Entonces yo animo a los que estamos aquí a recuperar ese concepto, ¿verdad? Porque no se acabó de implantar. Porque ese turismo consciente tenía como meta final el objeto de esta jornada de hoy, hacer turistas más conscientes con las comunidades. Por eso yo creo que tendríamos que reflexionar sobre aquel proyecto que salió con mucha fuerza y se debilitó con cierta languidez, la verdad. Y ya que lo tocas, ¿a qué atribuyes ese debilitamiento? Pues yo creo que lamentablemente, o para bien, los ríos cuando nacen muy pequeñitos, ¿no? Entonces depende del nacimiento. Luego ya son grandes, pero en ese momento era un río chiquitito que se basaba en 4 o 5 personas solamente y cuando cambiaron los interlocutores aquello no se desarrolló más. Pero realmente seguro que usted recuerda también todo aquel proceso que se vivió con mucha ilusión y que yo creo que es el momento, secretario general, y todos los que estamos aquí, de volver a recuperarlo, ¿no? Este concepto de turismo consciente.
Mencionaban hace un rato el tema de la regulación a partir de la pregunta del compañero y mencionabas, Alejandro, bla, 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 y muchas otras cosas que van surgiendo y que creo que van surgiendo a veces a una velocidad avasalladora, ¿no? Entonces, estos cambios que se dan tan rápido con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con todo ello, quisiera una reflexión de los tres. ¿Qué retos generan para el turismo y para este turismo del que estamos hablando que ayuda al desarrollo sostenible? Muchos, y en realidad no puedo responder de otra forma. Yo creo que genera muchos desafíos. Es decir, el turismo o el mercado va a una velocidad y nosotros tratamos de aprender determinadas nociones y tratamos de incluirlas dentro de una normativa. Las opciones que hay hoy en día para reservar un hotel, para reservar un avión desde simplemente el móvil, bueno, eso ya es casi una cosa del pasado, estoy hablando de una cosa del pasado. Y así todo esto va generando unos cambios en la sociedad que a veces se pueden prever, a veces se pueden modificar, pero yo creo que hay como un cauce que va solo, efectivamente, y que yo creo que como sociedad lo único que nos queda es adaptarnos y tratar de hacer tener una relación clara y directa con lo que significa eso. Para nosotros, así, personas de la calle, es más fácil de verlo. Quizás para los gobiernos se debe poner un poco más difícil tratar de establecer tantas normas desreguladas, ¿no? Tanta desregulación como a veces sucede. Como cuando comenzó hace 15 años atrás los low cost. Es decir, en un primer momento eso de viajar por 3 euros era impensable y bueno, se dio y siguió y hoy el día yo creo que todos los que estamos acá seguramente viajamos en una low cost en algún momento. A veces. Si no queda más remedio. Marta. Bueno, a ver, todo cambio es un desafío, lógicamente. En cuanto a los cambios tecnológicos, pues hombre, yo creo que tiene evidentemente sus puntos positivos, que tienes acceso a más consumidores, bueno, a un clic, ¿no? Esto tiene su punto positivo. Y en cuanto a, bueno, pues ya a negocios más desregulados o todavía no convencionales, pues aquí hay dos temas. Yo creo que es parte del desarrollo del mundo, ¿no? Y esto pues no tiene freno. Esto yo creo que no tiene freno. Yo aquí apelo a mi consejero delegado, Federico González Tejera, que ha estado esta mañana también con la OMT, el que él cree que ante estos mercados desregulados lo primero que hay que hacer es un lobby, ¿no? O sea, hay que intentar dar soluciones conjuntas, ¿no? Entonces, aquí apelo a esta parte. Y por otro lado, también apelar a que, bueno, pues claro, que es una nueva competencia. Y eso es una realidad. Entonces, bueno, pues la economía tradicional, pues tenemos también que aprender a competir con otras economías, ¿no? Y esto es la vida misma. O sea, no me parece que sea un caso excepcional. Hoy es con esto y hace 20 años era con otras cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, pensar que está viniendo y efectivamente que es un desafío y hay que darle respuesta. Y esto es mi reflexión. El hecho del impacto de la red en el turismo es parte del cambio de paradigma, ¿no? Parte del cambio de paradigma. En primer lugar, a mí me parece que la red para las pequeñas empresas, para los países con poco tamaño, ha sido un gran democratizador. Ha sido un gran democratizador porque ya no hacía falta ese músculo financiero que han tenido grandes compañías para sus compañías de comunicación. Y la red ha permitido que pequeñas empresas, en base a creatividad y a, bueno, pues, a gestión de las redes, puedan estar en el mercado y puedan competir. En segundo lugar, el gran cambio que se ha producido desde el punto de vista es que el viajero, el turista, es soberano. Es soberano. Es decir, durante muchos años, y yo he trabajado en un gran operador, era la distribución la que mandaba en el turismo. Era la distribución. Y había destinos
no diré nombres, especialmente en algunas islas de América Latina, secuestradas por la distribución. Es decir, el acceso al turista era a través de la distribución y además siempre con integración vertical. De tal forma que todos los operadores de la cadena pertenecían al mismo operador, con lo cual el cliente no tenía soberanía y además el destino no recibía impacto económico, ¿no? Yo creo que la red ha producido el cambio de modelo por el cual el cliente es soberano, el turista es soberano y la distribución ha perdido mucha fuerza. Eso produce una tremenda visibilidad, una tremenda visibilidad. Yo lo único que tengo en contra del turismo en la red es que se ha perdido épica. ¿A qué me refiero con la épica? Que la gente ya no viaja para conocer, viaja para reconocer. Es decir, pero es más un problema que quizás algo mayor, ¿no? Es decir, hay un tiempo donde el viaje empezaba en el momento que empezabas a pensar en el viaje, ¿no? Ahora, el hecho de que la imagen sea tan potente antes de conocer la propia realidad hace que el concepto de conocimiento haya sido sustituido por el reconocimiento y se ha perdido cierta épica, ¿no? Pero es un problema ya, es una cuestión personal, ¿no? Pero bastante interesante. A mí me parece que hemos tenido una jornada bastante enriquecedora con los ponentes, gracias a los tres, con la presencia de ustedes. Y a mí me gustaría, señor secretario, si da usted el cierre. If you close the meeting. I believe that we've had a very rich discussion, and from a varied point of view, the academic, the business, and the international perspective. I think the questions were very intelligent. I would like to make just two very quick comments. First of all, I like to really commend and congratulate NH, because they represent a business that looks into the future. I think what Bruno said at the very beginning is very important. We need to understand and recognize what tourism is today, and not look at what it was in the 50s and the 60s and think that it stopped there. It is not only the right thing to do to be responsible, ethical, or conscious. It is the right business also. Because the profile of the traveler today has changed. The traveler today is more educated, more demanding, and wants to be more engaged. So intelligent businesses only are the businesses that can survive and can cater for the new responsible environment. We have to admit that our clients have become better. Therefore, our businesses have to be better. The second thing, I think I also would like to come back to what Bruno said about the issue of responsible, conscious, or ethical tourism. I think we need to do more work. We started by establishing the Global Code of Ethics, which is to look at tourism from the ethical perspective, because let's face it, 1 billion travelers can be 1 billion good opportunities or 1 billion disasters. It's all up to us. If we don't abide by a certain code, which is inscribed in the Code of Ethics, then we would lose every opportunity. But to move from ethical to responsible to conscious, which makes it our own business, not just a business that you read in a code, but our own practice, is what we need to do. And I want to commend both of you and, of course, Alejandro. I can't talk about Alejandro because he's me, and I am him. So I want to thank all of you, and particularly thank the director here next to me, because it is the embracing of such ideas and the recognition that this is an important element that is embodied here, and the fact that they gave us this platform to discuss this very important issue that recognizes how important the world that they're doing with. And once again, I want to also welcome the good opportunity of having our very good minister to my right here. She is really an example of what responsible tourism can be. You could feel it. Again, I want to say, you need to be there to recognize and feel the good work that is being done in that part of the world. I thank you once again. Thank you, Director. Pues muchas gracias a todos y buenas noches.